Hemos estado hablando del reino de los cielos y nosotros entendemos que este reino de los cielos es un asunto que entendemos que realmente Cristo es el que reina. Y entonces esa es la imagen que él empleó en su ministerio terrenal, hablando no de simplemente una iglesia, sino hablando de un reino que pertenece a Dios, a los cielos. Entonces así empezó a predicar y como hemos comentado, y es muy importante que siempre tengamos presente este texto, ese pensamiento de la importancia de la entrada en este reino no es por voluntad propia, no es por buenas obras, no es algo que se pueda merecer, sino es que viene por medio del arrepentimiento y luego, como Cristo sigue enseñando, por medio de la fe, la confianza en Él. Pero no solamente es la entrada, sino es que toda la vida de este reino, lo que caracteriza los ciudadanos de este reino es esa humildad, arrepentimiento constante y esa fe, confianza constante. Y la semana pasada empezamos a ver sobre las parábolas de Jesús, porque Jesús, aunque menciona el reino en muchas ocasiones, y hemos comentado varias de las ocasiones estas, pero donde realmente enseña sobre el reino es en estas parábolas. Ahora, hay muchas parábolas en los evangelios, pero estamos hablando específicamente de las parábolas en que Jesús vincula la parábola con el reino de los cielos. Y específicamente el sitio donde más vemos esto es Mateo 13. Y aquí vemos, por ejemplo, la estructura de Mateo 13, estas 8 parábolas y en medio el propósito de las parábolas. ¿Por qué cuenta Jesús estas parábolas? Aunque menciona también un propósito secundario, que era esconder la verdad de los que no tenían interés en prestar atención, el propósito es para que nosotros podamos entender. Y las parábolas son preciosas porque es una conexión con algo que nosotros conocemos. Muchas veces es una historia, y hoy vamos a hablar de una historia, pero otras veces simplemente es una conexión con algo que nos permite entender aspectos, y estaremos hablando de estas parábolas que son el grano, la levadura, el tesoro, la perla, que son conexiones que hace y también muy importantes. Bien, entonces hoy la semana pasada miramos el sembrador, lo miramos por encima, os animé a tomar un poco de tiempo por la tarde, a volver a esta parábola y leer y pensar otra vez, pero también la semana pasada hablamos del padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y nuevas, o sea, realmente es nuevas y viejas. Este pensamiento de estar en el reino de los cielos no solamente es almacenar, sino es sacar, compartir. Y nosotros tenemos no solamente, por ejemplo, el Antiguo Testamento, sino que también tenemos el Nuevo Testamento. No solamente tenemos las victorias del pasado, sino también debemos estar viviendo victorias en el presente. Entonces, hoy vamos a avanzar y hoy vamos a hablar de la parábola del trigo y la cizaña, y juntamente con vamos a hablar también de la red y los peces, que tenemos estas dos parábolas que son paralelas en algún sentido y nos permiten entender pues otro aspecto del reino de los cielos que es importante. Bien, aquí veis el texto, este es el texto que hemos leído juntos, pero vamos a intentar pues establecer la historia, porque aquí tenemos una historia muy curiosa, muy interesante, y luego después pasaremos a entender la interpretación de esta historia. Bien, es muy importante que pongamos la historia tal como la cuenta Jesús y no que vayamos más allá para poner nuestros propios detalles. Bien, la historia empieza: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Bien, vamos a empezar con esa primera frase: un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora, pensadlo por un momento. ¿Quién
no sembraría buena semilla en su campo. O sea, el comienzo de la historia es bastante lógico. O sea, ¿qué es lo que va a sembrar en su campo? Buena semilla, ¿vale? Él tiene un campo, vive de este campo, quiere recoger fruto de este campo, por lo tanto, siembra buena semilla. Todo es normal, todo es perfecto. No obstante, en la siguiente línea de la historia nos añade un detalle. Dice, mientras dormían los hombres, podríamos simplemente decir de noche. Ahora os comentaré por qué creo que el Señor utiliza esta frase, mientras dormían los hombres, ¿vale? Pero de momento entendemos, de noche viene un malvado. Ahora, no sabemos la historia, pero podemos empezar a imaginar la historia. Uno que tiene envidia, esa envidia cochina, esta envidia que le lleva a decir, es que no me gusta, es que todo le sale bien, siempre le va bien y siempre va contento por la vida, pero verás, si le pasa algo malo, verás lo que le va a pasar. No lo sé, algo igual era así, igual por un conflicto que habían tenido, igual por un conflicto que había tenido este con otro y que este había intervenido a favor de la justicia, por algún motivo le presenta aquí como un enemigo. Aquí nos dice que su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bastante cobarde, ¿no? En vez de ir y decir, mira, no me gusta lo que tú has hecho, no, de noche va y siembra cizaña. Ahora, quizás, no lo sé, sinceramente no sé cuando escucha la palabra cizaña, qué es lo que viene a la mente. Desde luego me fue muy curioso descubrir, estaba leyendo en griego y resulta que la palabra en griego básicamente es como cizaña, o sea, nuestra palabra en castellano proviene de esta palabra en griego, pero puede ser que realmente lo que tú entiendes por cizaña no sea exactamente lo que tenemos aquí. Lo que aparentemente tenemos aquí es una planta que es prácticamente idéntica al trigo. Recuerdo cuando compramos nuestra casa aquí en Petrer, la primera vez que habíamos tenido un terreno. Y por supuesto, esta euforia, ¿no?, de tener un terreno. Y recuerdo que salimos atrás y yo vi creciendo perejil. Ahora, sinceramente, hoy por hoy no sé, pero en aquel momento por lo menos pedías perejil y te lo daban gratis. Pero la ilusión de tener tu propio perejil, el pensamiento de que puedes salir por tu puerta y coger perejil. Estamos tan contentos hasta que lo comentamos con otro que dijo, eso no es perejil. Es parecido, pero no lo es. Y, al final tenemos que ir a la tienda a coger perejil. Bueno, hemos intentado plantar en varias ocasiones y no hemos tenido suerte con eso. Y con muchas cosas más, pero bueno. Pero era una planta que era parecida al perejil, pero no era perejil. Ese es el tipo de pensamiento aquí. No hay nada peor que se puede hacer para estropear un campo que esto. Porque claro, de repente todo parece trigo, pero no es trigo. Solo la mitad es trigo. ¿Y cómo encuentras el trigo? ¿Qué haces para ese campo? Sinceramente, parece a primera vista que apaga y vámonos. Que ya este año no vamos a poder coger nada. Bueno, seguimos leyendo la historia. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Bien, aquí salió la hierba, entendemos que eso es el trigo cuando empieza a crecer, o sea, empiezas a notar que las plantas, y en este momento apareció también la cizaña. Y llega a ser el primer momento en que se puede empezar a apreciar una diferencia. Ahora, yo no notaría yo la diferencia. Yo sinceramente miraría y diría, ¡uf! ¡Qué bien, Señor! Nos ha salido un montón de trigo este año. Pero uno que tiene el ojo entrenado sale y lo mira con cuidado y dice, algo falla aquí. Aquí veo plantas que no es trigo.
pero en cantidad, están por todas partes. Tenemos un grave problema aquí. En la historia vienen los siervos del padre de familia vienen y dicen: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Qué interesante esa duda del Señor. La primera duda es: ¿qué has hecho? ¿Por qué no compraste buena semilla? Y sin embargo, el Señor contesta, les dijo: un enemigo ha hecho esto. Qué interesante en esta historia que no hay sorpresa de parte del padre de familia. No dice: no me digas, claro que, pero ¿qué habrá pasado? Más bien parece que ya sabe lo que ha pasado. En la historia no sabemos si a lo mejor alguien le ha soplado: oye, ¿sabes que este ha hecho esto? Y va fardando por allí de lo que te ha hecho. Pero parece que el señor del campo ya sabe lo que ha pasado. No es ninguna sorpresa para él. Entonces vuelvo a esta frase. Dice: y mientras dormían los hombres, no porque estaba el señor del campo descuidando su campo o de alguna forma haciendo algo que no tendría que haber estado haciendo, sino que lo otro vino de noche en el tiempo que todo el mundo estaba dormido, como era habitual, normal. Entonces, el Señor dice: mi enemigo ha venido y ha hecho esto. Por lo tanto, los siervos tienen una idea genial. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres que vayamos al campo y nosotros podemos empezar a arrancar? Pues parece que el Señor necesita ayuda, ¿no? Este hombre que no sabe qué hacer, entonces los siervos van a proponer un curso de acción para solucionar el problema. Pero el Señor dice: no, ese plan no es bueno. ¿Por qué? Porque el dueño del campo dice: es sumamente complicado hacer esto para vosotros. En estos momentos vosotros pasáis y empezáis a arrancar, y yo sé que al final vais a arrancar plantas que son trigo y plantas que son cizaña, vais a dejar, y cuando llegamos al final vamos a sufrir pérdida. No, vuestro plan no es mi plan, más bien aquí está el plan del Señor: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ahora, ¿qué pasa con la siega? Pues resulta que, por lo que entendemos, esa planta y el trigo son prácticamente idénticas. Pero cuando ya se madura el trigo produce grano, mientras la cizaña no. Por lo tanto, cuando el trigo produce el grano, ¿qué pasa con las espigas? El peso del grano lo lleva para abajo, mientras la cizaña, que no lleva ese peso, se mantiene erguido, o sea, ahí está, recto, y llega a ser muy fácil distinguir entre los dos. Y lo que es más, en el momento de la siega, según entiendo, claro, se va con el proceso de separar estos granos de la planta, y al final, cuando se hace el proceso de aventar, pues el viento se lleva todo lo que no lleva el peso y se queda el grano. El plan del Señor de la familia es: cuando llegue aquel momento, le diré a los segadores. Qué interesante. No son los siervos. Qué interesante. Los siervos son los que dicen: ¿quiere que vayamos y arranquemos? Y dicen: no. Vosotros no. Yo, cuando traiga a los segadores, que son los que saben lo que están haciendo, ellos van a hacer esta separación, y la cizaña se va a poner en montones y se va a quemar. Y el grano se va a recoger en el granero, y ahí vamos a tener el fruto. Esa historia es una historia muy curiosa. A mí me encanta, pues, cómo ese pensamiento de la historia con lo que Jesús hace con esta historia. Ahora vamos a conectar los detalles en cuanto a la interpretación. Entonces aquí veis la misma historia que hemos visto y ver lo que Jesús dice en cuanto a esta historia.
Primeramente Jesús, cuando los discípulos está a solas con los discípulos, les empieza a explicar la parábola y dice sencillamente lo siguiente: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Este es el término que usa Jesús para referirse a sí mismo. Dice, ese soy yo. Yo soy el que siembra la buena semilla. Continuando adelante dice, el campo es el mundo. Interesante, está hablando en términos aquí del mundo, el mundo en que nosotros vivimos. Se siembra la buena semilla y esta buena semilla, a diferencia de la primera parábola, donde la semilla era la palabra, y cuando la palabra entra en el corazón de uno debe producir no solamente crecimiento, sino fruto. Aquí no, aquí la semilla sembrada son los hijos del reino. Dios ha sembrado a sus hijos aquí en este mundo. Y ha sembrado sus hijos con el propósito de dar fruto en este mundo. Jesús continúa y habla de la cizaña. La cizaña son los hijos del malo. Qué interesante este pensamiento de los hijos del malo. Si empezamos a hablar hacia atrás en la Biblia, ¿quiénes son los hijos del malo? ¿Sabéis el primer personaje de la Biblia que fue etiquetado como el hijo del malo? Es Caín. Dios dio su promesa que de la semilla de la mujer vendría uno que chafaría la cabeza, que machacaría la cabeza de la serpiente. Y sin embargo, este Caín nos dice en Hebreos que es el hijo del malo. Y así podemos por toda la Biblia empezar a ver estos hijos del malo. O sea, encontramos en Jesús, como Juan el Bautista antes que él, hablaba con personas y decía, sois como vuestro padre el diablo. ¿Con quién hablaba Jesús cuando decía eso? Pensaríamos que estaría hablando con las rameras, con los publicanos, con los ladrones, Estaba hablando con los fariseos. Y es que en esta historia lo que notamos es que viene el enemigo y intenta plantar algo lo más parecido posible a lo que es la planta verdadera, para fastidiar así de esta forma. Ahora, no quiero decir con lo que he dicho que los pecadores, y ya he nombrado algunos ejemplos de los pecados más llamativos desde el punto de vista cultural, no quiero decir que no sea un problema. Obviamente el pecado nos separa de Dios y cualquier pecador, lo cual todos somos pecadores, tenemos un grave problema. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos tener comunión con Dios. Pero qué terrible esa falsificación de Satanás de intentar hacer que personas parezcan buenas, parezcan los hijos de Dios cuando realmente no lo son. Eso es lo que tenemos, la cizaña, los hijos del malo. Estos que son, nos dice en Corintios, ahora lo voy a poner en un momento, no quiero adelantarme. El enemigo que la sembró es el diablo, nos dice directamente el texto. Y ahora hace una cosa curiosa, porque si estáis viendo los versículos que estoy poniendo, 13:24, 13:25, salta una sección de la parábola y directamente va hasta el final de la parábola y va hasta este momento de la siega, que es el final del siglo. ¿Qué es lo que representa aquí como el momento en que se va a hacer una separación entre lo malo y lo bueno? Ese es el momento final en que es el juicio final, que los tiempos han terminado y ya Dios hace justicia. Y finalmente nos dice que los segadores son los ángeles, los que realmente van a hacer este trabajo de separar. No son los siervos, sino que son los ángeles.
Ahora, ¿qué es lo que nos enseña esta historia? ¿Qué podemos aprender de esta historia? Bueno, tengo varios puntos para ayudarnos a entender esto, pero primeramente los versículos 40 hasta 43 nos habla un poco más de este momento y notamos, yo quiero enfatizar, donde Cristo pone el énfasis en esta parábola. Todo el énfasis cae en esa última sección. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán a su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ese fin en que unos recibirán el castigo justo de sus acciones, serán apartados de Dios para siempre, mientras otros entrarán en el reino, ese aspecto final del reino, y la frase preciosa, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Qué bonito este pensamiento de al final terminar en la presencia de Dios y brillar tal como tendríamos que estar brillando nosotros cada día en este mundo, pero ahí brillar perfectamente, siendo realmente rescatados, completamente redimidos. Ahora, quiero hablar de la interpretación de lo que nos enseña, pero antes menciono rápidamente la otra parábola que tenemos aquí. Un poco más adelante, Jesús cuenta la parábola en el versículo 47 de la red. Y esto, una vez más, si recordamos la estructura, esta es una parábola que narra Cristo a solas con sus discípulos. Ya no está en público como las primeras 4 parábolas, sino que ahora está en privado y les cuenta la historia. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Ahora, esta parábola venía como el anillo al dedo a la mayoría de los que estaban escuchando, ¿no? A Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo, estos que eran pescadores, y ellos entendían este tema. Se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Hasta hoy en día entendemos que es un problema de la pesca, porque muchas veces cuando están pescando intentando coger atún, por ejemplo, cogen delfines, porque la red no distingue, la red no mira y dice, no, aléjate porque esta red no es para ti. Sí, tú para adentro. No, la red coge a todos. Y tristemente los delfines muchas veces están cazando entre atunes. Entiendo que es tan bonito el delfín porque parece que siempre tiene una sonrisa, pero no es tan contento el delfín, que hay que tener cuidado. Pero los matan en la red, porque la red no discrimina. Entonces aquí dice, mira, igual que tú echas tu red al mar y recoges todo, y luego después, ¿qué haces? Vas hasta la orilla, y dice, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Ahí en la orilla cogen y dicen, mira, este pez se puede vender, se puede comer, es bueno, y se guarda. Este pez no vale, esto se echa fuera. Ese pensamiento refuerza lo que realmente es el punto principal de la cizaña y del trigo. Que viene un momento, puede haber un momento de mezcla, un momento en que hay buenos y malos, todos mezclados, pero no os preocupéis, vendrá el momento para separar esto. Hay que esperar el momento, y cuando llegue este momento habrá una separación perfecta. Y todo lo que vale se guardará, y todo lo que no se echará fuera. Bien, ¿qué es lo que aprendemos de estas 2 parábolas? Puse aquí, será el final del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí Jesús vuelve a comentar los ángeles,
y también ese castigo de los malos. Entonces hemos hablado de la mezcla de buenos y malos en el reino de los cielos y finalmente el juicio final y la justicia perfecta. Bien, ahora vamos a ver la aplicación de estas dos parábolas. Varios puntos que quiero enfatizar aquí. Primeramente, la maldad que hay en el mundo no proviene de Dios, así que no debemos culpar a Dios por el pecado que nosotros vemos. ¿Cuánta gente hace esto hoy en día? ¿Cuánta gente mira al mundo y ve la maldad del ser humano? Y si no vemos la maldad del ser humano es que no estamos viendo las noticias. Solo hace falta poner las noticias y es que es abrumador. La maldad del ser humano abunda, y no estoy hablando políticamente, estoy hablando en la vida personal, social del ser humano. Cosas que decimos, es imposible. Es imposible que una persona trate a un niño así, de esta forma. Es imposible que uno haga esto a otro ser humano como él. Y sin embargo, es no solamente posible, pero ocurre todos los días. Hay personas que ven esto y se amargan y dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha hecho Dios este mundo lleno de maldad? Cuidado, Dios no ha hecho este mundo lleno de maldad. Más bien la parábola nos da una visión de ese mundo en que Dios sembró el campo con buena semilla. Dios, cuando vemos la creación, la palabra que dice Dios cada vez que termina de crear es que y lo vio Dios y era bueno. Dios sembró su campo con buena semilla. Dios hizo al ser humano perfecto a su imagen y semejanza. Y sin embargo, ¿por qué vemos tanta maldad en el mundo hoy en día? Es que mientras dormían los hombres, ahora veis la frase, ¿no? No es que Dios estaba descuidando el campo, sino que intentando actuar a escondidas, por detrás de la espalda de Dios, aparece Satanás en la forma de la serpiente para tentar. Fíjate que no va a Adán, que había recibido el mandamiento de Dios, va a Eva, que había sido creada después, y mediante la astucia va buscando engañar a Eva para poder intentar estropear la creación de Dios. ¿Ha dicho Dios que no puedes comer de este árbol? Es que si comes de este árbol vas a ser como Dios. Así de esta forma sembró cizaña en el corazón de Eva. Eva pensando que comiendo este fruto iba a ser como Dios. Y al final la cizaña puede parecer algo al trigo verdadero, pero no lo es para nada. Y así de esta forma entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Vivimos en un mundo maldecido por el pecado. Y aunque nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo y en Cristo estamos perdonados, no hay ninguna condenación que me espera a mí. Sin embargo, me toca vivir en este mundo maldecido por el pecado. Y por lo tanto, mi cuerpo se va degenerando. Personas me hacen cosas malas y yo sufro. Tengo dolor en este mundo. Fíjate en esta historia. Lo que me llama la atención es que el padre de familia no está sorprendido cuando le cuentan lo que ha pasado. Señor, hay cizaña en el campo. Dice, eso lo ha hecho un enemigo. Lo sé. Dios no está sorprendido por la maldad, pero tampoco está frustrado en cuanto a su plan para este universo. Cuando los siervos vienen al Señor para decirle, el Señor, yo leo sus palabras con suma tranquilidad. Chicos, ya lo sé. E incluso ya tengo un plan. El plan ya está hecho. Ya no tenéis que preocuparos en cuanto a esto. Lo arreglaré yo. Pero notamos cómo los siervos vienen, todos con ese afán, con esa preocupación, e incluso con su propio plan. Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos? Señor,
nosotros arreglaremos el tema. Y el padre de familia dice, no, vosotros no podéis. Vais a cometer errores. No tenéis vosotros el conocimiento suficiente para poder hacer esa diferencia. No. Mi plan es mejor. Vamos a dejar que crezca así mezclado y cuando llegue el momento haremos la separación. Dios en su sabiduría y misericordia pacientemente espera. Ahora, esa es parte de la historia que podemos decir que en su sabiduría, notamos que es sabio el padre de familia, sabiendo que se equivocarían los siervos, sabiamente dice, no, vamos a esperar. Pero incluso cuando empezamos a aplicar esta verdad, entendemos que es la paciencia y misericordia de Dios. O sea, Dios nos dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese pensamiento de que Dios dice, no quiero perder ni uno. Tenían miedo de que si los siervos empiezan a arrancar, van a arrancar lo bueno juntamente con lo malo y dejar lo malo incluso arrancando lo bueno. Y Dios dice, yo no quiero que ninguno perezca, más bien quiero que todos los míos lleguen a conocerme, procedan al arrepentimiento. Pero nuestra tentación es la impaciencia y el orgullo. La impaciencia porque si hay un problema y lo hemos visto ahora, ¿cuándo lo queremos solucionar? Ahora. El problema no empezó ahora, el problema empezó aquella noche, después de sembrar el campo. Ahí empezó el problema. Vosotros habéis visto el problema ahora. Vosotros queréis arreglar el problema ahora. Y hay veces que Dios dice, no, ahora no. Fíjate que nosotros tenemos un gran problema. A veces tenemos mucha prisa. Las cosas hay que hacerlas ahora. Y otras veces no tenemos ninguna prisa para nada. Y ya luego lo haré. Luego. Y fíjate, entre una cosa y otra, que cometemos errores porque nos adelantamos al plan de Dios en algunos casos y en otros casos caemos atrás porque no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, dando tiempo para luego después hacerlo. Y aquí noto que esa impaciencia de los siervos que quieren hacerlo ahora, tiene que decir el Señor, no, ahora no. Y vosotros no, yo lo voy a arreglar. Pero incluso el orgullo, porque muchas veces nosotros imaginamos que nuestro plan es mejor que el plan de Dios. O sea, Dios dice, yo tengo un plan, y nosotros decimos, sí, ya, pero sería mejor hacerlo ahora, ¿no? Y ese es el orgullo del ser humano, que podemos incluso anteponernos a Dios. Y finalmente, en esta parábola entiendo que el punto quizás más importante que enfatiza a Jesús más que otro punto es que viene este momento en que todo se arreglará. Todo. Y nosotros decimos, sí, pero yo quiero un arreglo ahora. Sí, pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que humillarnos de decir, yo no soy el Dios del universo, yo no sé todas las cosas. Y por lo tanto voy a dejar que Dios cumpla su plan. Y al final no tenemos que preocuparnos porque entrarán los ángeles en el campo, que es el mundo, y van a empezar a segar y todo el trigo va a terminar en el granero. No habrá ni un solo grano que caiga y termine con la cizaña. Todo el trigo terminará en el grano y toda la cizaña terminará quemándose fuera. Toda la cizaña estará separada. Habrá un momento en que lo que realmente es el anhelo de nuestros corazones, ese granero lleno de trigo y solo trigo puro, ese momento es una realidad, llegará. No lo veremos en esta tierra, pero lo veremos ahí un día. Esa historia creo que es sumamente importante para nosotros.
Si hemos entendido los puntos de la historia, pues ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Bueno, primeramente voy a poner aquí varios pensamientos para nosotros. En primer lugar, no nos dejemos engañar con las falsificaciones de Satanás. Ese es el texto que iba a comentar hace un momento. En 2 Corintios 11:4 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, hablando de que muchas veces hay personas que se disfrazan como religiosos, pero no conocen a Dios. Realmente son hijos de Satanás. Ocurrió en los días de Jesús con los fariseos, los saduceos, los escribas, y ha ocurrido en todos los tiempos y en todas las culturas. Cuidado, hay cizaña, y nosotros tenemos que reconocer que habrá cizaña. Ahora, me encantaría poder decir en este momento, si hay cizaña en la iglesia, y ahí solo tengo que rellenar con el nombre de otra iglesia. Pero tenemos que tener cuidado porque puede haber cizaña aquí también. Ahora, no lo digo para que empecemos a mirar el uno al otro. Señor, ¿seré yo? Sería una buena contestación a esta pregunta. Como decían los discípulos cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a negar esta noche. Y me llama la atención que los discípulos tanto luchar por quién es el mayor en el reino de los cielos, que Pedro en ese momento no dijo, Señor, será aquel, ¿no? Es curioso que todos empezaron a decir, ¿seré yo? Y es una buena contestación, es la forma que realmente lo tenemos que hacer. Tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿soy yo trigo de verdad? ¿Soy yo la planta, la buena semilla que ha sido plantada? ¿Soy yo de verdad de Dios? Porque podemos venir a un sitio así, podemos acudir para escuchar, podemos decir, es un buen grupo, yo quiero arreglar asuntos de mi vida, y todo esto puede ser bueno, pero lo único que tiene valor en esta vida es llegar al momento en que nos humillamos a nosotros mismos, arrepentidos por nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo. Es lo único que tiene valor. Cuando llegamos a hacer esto, transforma todo. Nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque no solamente nos perdona Dios, sino nos hace sus hijos, y como sus hijos nos da la señal del Espíritu Santo en nuestro corazón que empieza a transformar nuestras vidas. El mensaje bíblico no es, tú puedes superar tu pecado, tú puedes llegar a ser una persona justa y buena. El mensaje del Evangelio es, solo una persona puede cambiarte, y es el Señor Jesucristo. Tenemos que entender que siempre habrá personas que realmente son cizaña, no han conocido a Dios. En segundo lugar, creo que esta parábola me recuerda que no debemos dudar de la sabiduría y bondad de Dios. Los siervos venían con su plan. Señor, ¿no sabías esto? Pues lo arreglamos nosotros. Y nosotros podemos también llegar al momento en que empezamos a dudar del plan de Dios, incluso pensando que nosotros sabemos más que Dios. Oye, Dios es bondadoso. Y si entendemos ese pensamiento de 2 de Pedro 3:9, nos dice, oye, los que estaban atacando decían, es que el Señor no viene, es que no vendrá, nunca, es que las cosas van a continuar siempre, no hay un final de los tiempos. Estamos ahí, nuestro mundo sigue pensando exactamente igual, vamos a continuar para siempre. Y sin embargo dice Pedro, no es así, habrá un final de los tiempos, pero si no ha llegado todavía, esa es la inmensa bondad de Dios que está esperando para rescatar al número máximo de pecadores. No debemos olvidarnos nunca de esta verdad. ¿Cómo se puede saber si hemos olvidado de esta verdad? En el momento que nos encerramos y pensando que lo bueno está dentro y lo malo fuera, y nos aislamos, es el momento que se nota que hemos olvidado esta verdad. Porque Dios no quiere que nos aislemos, Dios quiere
que nosotros compartamos con otros las verdades del Evangelio para que otras vidas se puedan rescatar, para que Dios tenga más trigo, porque quiere transformar corazones. Y en tercer lugar, esta parábola me dice que debemos no solamente probarnos a nosotros mismos, como dice en 1 Corintios 11, 28, lo que decía hace un momento, de Señor, ¿seré yo? Sino también debemos estar involucrados en exhortar bíblicamente a nuestros hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque no es sentar en juicio sobre nuestros hermanos. No es llegar a estar ahí y decir, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. Estar ahí como para bajar a los demás, para elevarnos a nosotros mismos. Hay personas que lo hacen así, pero ese no es el plan. El plan que lo presenta Jesús lo hace en otra imagen en el Sermón del Monte. Dice, ¿tú ves a tu hermano que tiene una pajita en el ojo? ¿Que tiene algo en el ojo? ¿Has visto alguna vez una persona sufriendo así? Una persona que está ahí y ahí frotando el ojo y ahí llorando. ¿Y qué haces? Miras en la otra dirección y dices, uy, qué incómodo es ver a la gente llorar. Yo voy a continuar porque me molesta. ¿Cómo? Si es tu hermano, ¿qué debes hacer? ¿Saltar directamente a ayudarle? Jesús dice, no. Tú respira un momento, para un momento y tú mira tu propio ojo. Porque puede que tú tengas un tronco en el ojo. A mí me encanta el lenguaje de Jesús porque es un hipérbole completo. Dice, él tiene una pajita en el ojo y tú a lo mejor tienes un tronco en el ojo y tú te acercas a tu hermano con el tronco en el ojo y dices, déjame ayudarte. Y le pegas un troncazo en la cabeza. Dice, no, tú mira tu propio ojo y si tienes un tronco en el ojo, ¿qué haces? Pues saca el tronco de tu ojo. ¿Qué está diciendo? Pruébate a ti mismo primero. Tú mira tu propio corazón. Mírate a ti mismo primero. Y luego deja a tu hermano. Si yo saco el tronco, pues que saque él la pajita, ¿no? No. Entonces estoy en condición para poder ayudarle a mi hermano. Ese es el pensamiento de exhortar bíblicamente a nuestros hermanos. Es uno de los propósitos de tener una iglesia. Porque entendemos que la salvación no viene por la iglesia. No eres salvo por venir a este sitio. Pero qué bonito venir a este sitio y tener hermanos que en el plan de Dios, en amor espiritual, estamos primeramente probando a nosotros mismos, pero también estamos para ayudar y animar y estimular y dar ánimos a nuestros hermanos en Cristo. Este es el plan de Dios. Y sabes, en esta historia entendemos que hay cizaña y entendemos que hay trigo. Lo que nosotros queremos es que la cizaña se convierta y que el trigo siga creciendo hacia madurez. Y finalmente, lo más importante, no perdamos de vista el final de la historia. Nosotros tenemos una tentación de vivir la vida así, con lo que ponen a los caballos. Si habéis visto a los caballos, les ponen un aparato así, porque los ojos del caballo no están puestos así, están puestos así, en su cabeza. Entonces, el caballo tiene un campo de vista enorme, y el caballo puede asustarse muy fácilmente viendo cosas que no le interesan ver. Entonces les ponen esto para que el caballo solo vea lo que realmente está por delante, que vaya recto hacia adelante, sobre todo en carretera, o sea, en caminos. No quieren que el caballo se distraiga con otros asuntos. ¿Cuántas veces vivimos nosotros así como los caballos? Y solo vemos el momento y nos frustramos con Dios porque las cosas no se están haciendo como hay que hacerlas. Y Dios dice, quita esto de los ojos, porque tenemos que ver la historia entera. Dios lo arreglará. Está ya pactado con los ángeles. Los ángeles van a entrar en el campo y van a cegar el campo y al final
todo el grano va a estar en el granero. Entonces podemos tranquilizarnos y decir, vale, entonces yo voy a hacer lo que me toca a mí hacer. Hoy en esta historia Jesús no pone mucha énfasis en esta parte, pero quiere que pensemos en este tema. Los siervos son los que se ofrecen para poder segar, y el Señor, el padre de la familia, dice, no, cuando vengan los segadores, ellos van a separar. Entonces pregunto, ¿qué tenían que hacer los siervos? ¿Cuál era su función? Imagino que su función era regar el campo, mantener el campo, preparar todo. Y sabes que nuestro problema es que a veces queremos ser segadores, queremos así machacar, y nuestro trabajo es otro. Nuestro trabajo es brillar para el Señor y ayudar a otros a brillar también. Ahora, eso no quita la importancia en la Iglesia de tratar con el pecado, y eso es un asunto bíblico muy importante. Debemos, si vemos que una persona peca deliberadamente y esa persona no es arrepentida, la Biblia habla de separar a esta persona. La Biblia dice, básicamente, esta persona es cizaña y hay que separar a esta persona, porque un cristiano verdadero no debe poder pecar deliberadamente y continuar adelante sin arrepentirse. Un cristiano verdadero, cuando reconoce que ha pecado, debe romperse ante Dios y confesar su pecado. Pero cuidado, en nuestra vida realmente lo que tenemos que hacer es brillar para el Señor y ayudar a otros a brillar, animar a nuestros hermanos a brillar y dejar que Dios haga esa separación, esta división en su tiempo. Así que os animo con esta parábola a tener esa visión de la realidad, esa visión de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero más bien, si hemos conocido al Señor, pues brillar para Él. Igual, si estás escuchando estas palabras y dices, bueno, David, yo no sé si realmente soy cizaña o si soy trigo. No quiero ser cizaña, pero no sé. Oye, si no sabes cómo puedes de verdad ser trigo del Señor, cómo puedes conocer a Cristo como tu Salvador, habla conmigo después. O si estás escuchando por la grabación, pues manda un mensaje y con mucho gusto pues compartiremos lo que dice la Biblia sobre cómo puedes conocer al Señor como tu Salvador. Padre Santo, te damos gracias que en tu misericordia sigues salvando corazones. Gracias que la cizaña que estaba preparada para intentar estropear tu obra no puede estropear tu obra, porque tu trigo terminará en el granero. Y tenemos esa confianza, que podemos confiar en ti. Y pedimos que nos ayudes a seguir brillando para ti, creciendo espiritualmente, para que nuestras vidas den testimonio de ti. Y pido, Señor, que sigas tu obra en este mundo, que haya corazones cambiados. Danos paciencia, como tu paciencia, para seguir sembrando y dejando que tú hagas la obra en corazones. Perdónanos, Padre, por nuestra impaciencia, incluso nuestro orgullo a veces, en que hemos dudado de ti y tu sabiduría. Pero lo ponemos en tus manos, Padre, para que tú seas glorificado en todo. Y lo pedimos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.